El silencio del campanario. En un pueblo olvidado por el tiempo, entre montañas grises y bosques eternos, se alzaba una iglesia cuya campana no había sonado en 100 años. Los lugareños la llamaban la iglesia del silencio y evitaban siquiera mirarla al pasar. Se decía que quien escuchaba el sonido de su campanario perdía la razón o desaparecía sin dejar rastro. Todo comenzó una noche de luna nueva, cuando Adrián, un joven periodista obsesionado con desmentir mitos locales, decidió investigar el lugar. Había leído viejas historias en los archivos de la biblioteca, desapariciones, muertes inexplicables y un cura que había sellado el campanario antes de quitarse la vida. Para Adrián, era la oportunidad perfecta para ganar notoriedad con un reportaje exclusivo. Cargado con una linterna, una cámara y una grabadora, se adentró en el bosque que rodeaba la iglesia. La niebla era espesa y el aire tenía un olor metálico que le revolvía el estómago. Cuando llegó, la estructura se alzaba majestuosa pero decadente. La madera de la puerta principal estaba podrida y los vitrales rotos parecían ojos huecos que lo observaban. Dentro, el silencio era sepulcral. El suelo de piedra estaba cubierto de hojas secas y las bancas estaban inclinadas como si una fuerza invisible las hubiera empujado. En el altar, un crucifijo ennegrecido colgaba torcido, y sobre él, un extraño símbolo tallado en la pared, un círculo atravesado por líneas irregulares. Adrián encendió su grabadora. Estoy dentro de la iglesia. El aire aquí es denso, como si el tiempo no hubiera pasado. Voy a intentar llegar al campanario. El acceso al campanario era una escalera de caracol, estrecha y oxidada. Cada paso resonaba como un eco en el vacío. Al llegar a la cima, encontró la campana, enorme, de bronce ennegrecido, cubierta de polvo y telarañas. Pero lo que le llamó la atención fue un diario viejo colocado cuidadosamente a los pies de la campana. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de una escritura frenética, como si el autor hubiera escrito bajo una inmensa presión. Las entradas eran fragmentos incoherentes. El sonido no es humano, no es de este mundo. Ellos vienen cuando la campana llama. No hay escapatoria, solo el silencio puede protegernos. Mientras leía, un ruido seco lo hizo girar. La puerta del campanario se había cerrado de golpe. Intentó abrirla, pero no cedía. Entonces lo escuchó. Un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de la campana. Encendió su linterna y enfocó hacia ella. Algo se movía dentro. De repente, el murmullo se transformó en un grito desgarrador, y la campana, que llevaba un siglo en silencio, comenzó a oscilar. El sonido que emitió no era el tañido normal de una campana, sino un rugido gutural que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Adrián cayó al suelo, tapándose los oídos mientras la vibración hacía temblar las paredes. Cuando todo cesó, se hizo un silencio absoluto. Adrián, temblando, miró hacia la campana. De su interior algo comenzó a descender, una figura alta y encorvada, con extremidades alargadas y ojos que brillaban como brasas. El diario cayó de sus manos mientras intentaba retroceder. La criatura lo miró, y en ese momento comprendió que no podía moverse ni gritar. Estaba atrapado. La figura avanzó lentamente hacia él. De cerca, su rostro no era un rostro humano. Era una amalgama de sombras y dientes que se extendían y contrajeron como un abismo viviente. Adrián intentó rezar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La criatura levantó una mano y con un movimiento lento lo señaló. La última imagen que captó su cámara fue la figura inclinándose sobre él, y después, solo oscuridad. Horas antes, Adrián había enviado un mensaje de texto a su amigo y editor, Roberto, indicando que planeaba pasar la noche en la iglesia. Cuando éste no recibió más noticias, decidió conducir hasta el lugar. Era casi el amanecer cuando llegó, con una sensación creciente de que algo andaba terriblemente mal.
Roberto encontró el coche de Adrián estacionado cerca del sendero que llevaba a la iglesia. Dentro estaba su mochila, pero ni rastro de él. La niebla era tan densa que apenas podía distinguir la silueta del edificio al fondo. Respiró hondo y avanzó, su linterna temblando en su mano. Al llegar, notó que la puerta principal estaba abierta de par en par. «Adrián», llamó, pero su voz murió en el aire como si algo la absorbiera. Entró y fue recibido por el mismo silencio opresivo que Adrián había descrito en sus notas. Recorrió el lugar, encontrando detalles inquietantes. Las marcas en el altar, un olor acre que parecía provenir de la escalera al campanario, y una sensación de ser observado. Al subir, encontró la grabadora de Adrián, aún encendida. La tomó y escuchó los últimos minutos que grabó su amigo. Al llegar al momento del grito y el rugido, Roberto sintió que algo lo observaba desde la campana. La campana comenzó a moverse lentamente, emitiendo un leve gemido metálico. Roberto retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando alzó la vista, la misma figura que había encontrado a Adrián ahora se cernía sobre él. Intentó correr, pero las sombras lo envolvieron como un océano que lo arrastraba al fondo. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron el coche de Roberto y junto a él las pertenencias de Adrián. Nadie se atrevió a entrar en la iglesia, pero una joven valiente tomó la grabadora y la llevó al alcalde. Al escucharla, todos en la sala quedaron en silencio. La frase que se repetía al final, una y otra vez, los dejó helados. El silencio ya no los protegerá. Desde ese día, la iglesia fue declarada zona prohibida. Sin embargo, las noches de luna nueva, algunos juran que pueden ver luces en el campanario y escuchar el eco de la campana, como si algo los llamara desde las profundidades. Con los años, comenzaron a surgir nuevas historias. Un grupo de cazadores de mitos, liderados por una mujer llamada Elena, decidió desafiar las advertencias y entrar a la iglesia. Su equipo consistía en cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento y micrófonos ultrasensibles. Estaban determinados a registrar cualquier evidencia paranormal. La noche elegida fue especialmente oscura. Mientras se acercaban, notaron que el aire se volvía cada vez más frío, y una sensación de pesadez les oprimía el pecho. Elena, siendo la más valiente, lideró el grupo. «Si algo sucede, salimos inmediatamente», dijo, aunque todos sabían que era poco probable que cumplieran esa promesa. Al entrar, la iglesia parecía más siniestra que nunca. El símbolo tallado en la pared del altar brillaba débilmente, como si estuviera vivo. Uno de los miembros del equipo, Luis, apuntó con su cámara hacia el campanario y dijo: «Algo se mueve allí arriba». Pero cuando enfocaron con más detalle, no había nada. Mientras subían al campanario, comenzaron a escuchar susurros. Los micrófonos captaban palabras en un idioma desconocido. Al llegar, encontraron la campana intacta, pero había marcas frescas en el suelo, como si alguien o algo hubiera estado arrastrándose alrededor. Elena encendió una vela para iluminar mejor el lugar, y de repente, los susurros se transformaron en gritos. La campana comenzó a oscilar sin que nadie la tocara. Uno de los sensores de movimiento se activó, indicando presencia justo detrás de ellos. Al voltear, vieron una sombra gigantesca que parecía extenderse desde el techo hasta el suelo. Luis gritó: «¡Corran!», pero las escaleras comenzaron a crujir como si fueran a derrumbarse. El equipo intentó escapar, pero las sombras parecían rodearlos. Elena, en un último intento desesperado, arrojó sal alrededor del grupo, recordando un viejo consejo sobre protección espiritual. Por un momento, las sombras retrocedieron, pero solo lo suficiente para que ella entendiera la verdad. Estaban jugando con ellos. Días después, un excursionista encontró una cámara en el bosque, cerca de la iglesia. Contenía las últimas grabaciones del equipo de Elena. En ellas se escuchaba claramente la campana resonando
y una voz que decía, «Todos serán llamados». Desde entonces, nadie volvió a intentar entrar. La iglesia quedó como un monumento de advertencia, un recordatorio de que algunas historias son mejores si permanecen en silencio.